Acompáñame a la palabra del Señor, al Evangelio de Lucas, capítulo 10, verso del 25 en adelante. Y dice la palabra del Señor: He aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle. Le dijo a Jesús: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y él le dijo: ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Y aquel respondiendo dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesús le dijo: Bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de los ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole, fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino. Poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y se los dio al mesonero y le dijo: Cuídamele, y todo lo que gaste de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Que Dios bendiga su palabra. Hace unos días iba andando de noche, suelo andar alrededor de las 11 de la noche, suelo andar por el pueblo y doy un paseo alrededor de 1 hora. Y andando, orando con el Señor, meditando en el Señor, en una esquina oscura, al lado de un hotel, en una cochera donde no había ninguna visibilidad, me encuentro a un hombre tirado en el suelo. Este hombre estaba acurrucado y estaba allí tirado en el suelo. Se ve que tenía un bolso, tenía reloj, se veía que el hombre tenía posesiones. Y cuando lo vi, me impresioné y comencé a llamarle, a decirle: Oiga, señor, oiga, ¿está bien? Y este hombre no me respondía. Entonces tuve la oportunidad o bien de seguir hacia adelante y seguir con mi caminata como si nada, o pararme un tiempo, si ese hombre no respondía, llamar a la ambulancia, etcétera, etcétera, porque lo primero que me vino a la mente era que ese hombre podía ser robado, porque tenía un bolso, se veía por su físico que era extranjero, de Países Bajos, alguien muy blanquecino. Y cuando pude despertarle, él abrió los ojos así aturdido y casi se caía. El hombre estaba posiblemente muy embriagado, muy borracho. Y le dije: ¿de dónde eres? Y me dijo: soy de Suecia. Y le dije: ¿y qué haces aquí? Dice: no sé qué hago aquí. Digo: ¿estás durmiendo en un hotel? Y me dijo: sí, hotel. Y pude llevarlo poco a poco hasta el hotel. Y me vino a la mente, sin yo haber pensado, esta parábola: no podemos pasar de largo ante la necesidad. ¿Cuántos dicen amén? No podemos pasar de largo ante la necesidad. Nos cuenta el Señor y nos manda aquellos 2 mandamientos más importantes de toda la Biblia, o donde se reduce todos los mandamientos. Sabemos que en el monte Sinaí Dios le dio a Moisés 615 mandamientos de la ley. Y viendo que su pueblo no podía cumplir aquellos 615 mandamientos, el Señor le da de nuevo unas tablas y conocemos todos desde pequeños los 10 mandamientos de Moisés. ¿Cuántos dicen amén? Pero ahora en el Nuevo Testamento, sin abolir los otros mandamientos, sino que los resume para que nosotros podamos entender qué es lo que Dios pide de nosotros, y le dice: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todas tu fuerza, con todo tu corazón, y a tu prójimo como a ti
mismo. Reduce estos dos mandamientos. ¿Cuántos dicen amén? Cuando alguien ama a una persona, ¿cuántos de aquí aman a alguien? ¿Amas a alguien? ¿Sí? Intentamos no hacerle daño. Intentamos complacerla o complacerle. Intentamos que a esa persona le vaya bien. Yo por mis hijos y por mi esposa daría mi vida sin pensarlo porque los amo. Y todo lo que gira a mi alrededor es para que ellos estén bien. ¿Cuántos dicen amén? Así nosotros, hermanos, cuando amamos a nuestro Señor Jesucristo de todo corazón, nadie nos tiene que imponer cómo vivir, sino que de motu propio o de nuestra propia cuenta queremos agradar a Dios de todo nuestro corazón. ¿Cuántos dicen amén? Nos guardamos de este mundo. Sabemos lo que está mal y lo que está bien. Y nosotros no queremos ofender a Dios. Mi carrera delictiva empezó con el robo de una chocolatina cuando tenía 6 años. Me acuerdo que entré a un supermercado en Loja que se llamaba Más y Más, el Maimás, como decían allí. Y yo me acuerdo que en vez de estar en el cole, entré a ese supermercado y me fui al pasillo de las chocolatinas. A mí nadie me había dicho que robar estaba mal, pero yo miré hacia un lado, no veía a nadie, miré hacia otro, no veía a nadie, mi cuerpo empezó a temblar, no sé por qué temblaba, cogí la chocolatina, metí el estómago hacia adentro, introduje la chocolatina y salí así, que me relamía hasta el labio y sudoroso. Ese fue mi primer robo y era un chocolate con crema de fresa dentro. Pero ¿sabes qué, hermano? Con 6 años de edad había algo en mí que me decía, eso está mal. ¿Y sabe por qué yo sabía que eso estaba mal? Porque Dios puso en nosotros una conciencia. ¿Cuántos dicen amén? Aún inclusive antes de haber conocido el santo evangelio del Señor, sabemos lo que está bien y lo que está mal. Es verdad que desde niños, si empezamos a pecar y no nos arrepentimos, puede ser que nuestra conciencia esté cauterizada y ya cada vez el pecado nos haga menos efecto. Es decir, no nos sintamos dañados ni nos sintamos mal por el pecado. Pero dice la palabra del Señor que Él puso en tu mente, en mi mente, en tu corazón y en mi corazón lo que está bien y lo que está mal. ¿Cuántos dicen amén? Así que lo primero que te quiero decir en esta mañana de parte del Señor, dice la Biblia que todo hombre, toda mujer se vuelva a nuestro Señor Jesucristo, al obispo y al pastor de sus almas. La Biblia nos enseña, todos se han desviado. ¿Cuántos se han desviado? Todos. Este que hoy te predica, un día se desvió del camino del Señor. La luz vino a su vida, pero yo amaba más las tinieblas que la luz, porque mis obras eran malas. Me presentaron al Señor Jesucristo una y otra vez, y aunque yo sabía dentro de mi corazón y de mi mente que estaba haciendo lo malo, había un poder mayor que lo que yo quería hacer. Ese poder era el pecado, no podía volverme al Señor, tenía mis entendimientos cegados, pero cuando un día clamé a Dios de todo mi corazón, Él abrió mi mente, Él abrió mi corazón y pude entender el sacrificio de Cristo por mi vida y el sacrificio que Dios hizo por cada uno de nosotros. Y hoy, hace 16 años de aquel día, le sirvo a Dios con todo mi corazón y con mi familia. Quiero decirte de parte de Dios y de nuestro Señor Jesucristo, no des más vueltas a este mundo. El mundo es mentira, el mundo es falso, las personas, por ende, somos malvadas, nuestro corazón está negro y contaminado con un veneno que se llama pecado, que se llama vicio, que se llama de cualquier nombre que le quieras poner, pero que nos destruye cada día y nos lleva a una eternidad sin Jesucristo, por lo tanto, una eternidad en el infierno. Hermanos y hermanas, el infierno es real. Satanás despojó a los ángeles de estar en la gloria de Dios,
Por tanto, el Señor los mandó al abismo de la tierra. Satanás se llamaba Lucifer, que significa lucero de la mañana, sello de la perfección. Y tras su desobediencia y su rebelión, Dios los envió a los abismos de la tierra. Y el deseo de Satanás y sus demonios, que antes eran ángeles, es robar, matar y destruir y llevarnos a una eternidad en el infierno. Y eso es real. No podemos obviar esta realidad, amada Iglesia de Jesucristo. Por lo tanto, el Señor nos llama en esta mañana: volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Volveos a mí de todo vuestro corazón, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo, para todo que aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios. No hay bueno ni aun uno. No hay quien busque a Dios, dice la palabra del Señor. Por eso Dios, en su plan perfecto y en su misericordia, permite como ese juego de ajedrez, aunque no nos obliga porque es un caballero, permite mover algunas fichas en su plan perfecto para que nosotros clamemos a Él de todo corazón. Porque cuando nos va, entre comillas, bien la vida, no nos acordamos de Dios. Pero en los momentos difíciles, en los momentos de crisis, nos acordamos de Dios, clamamos a Él, venimos a buscarle y en su misericordia Él nos libra. ¿Cuántos dicen amén? Yo vivía en un cartón tirado en la calle sin esperanza, como he dicho en innumerables de ocasiones, y nunca me cansaré de decirlo, porque ese es mi testimonio. Cuando yo estaba destruido, perdido y sin esperanza, clamé a Él y Él me oyó, me libró del pozo de la desesperación, me sacó del lodo cenagoso, puso en mi boca un cántico nuevo y puso mis pies sobre peña y enderezó mi camino. No puedo dejar de decir o hacer aquello que he visto y que he oído. Por lo tanto, de la manera que nosotros somos recíprocos a ese amor que Dios nos ha dado, es viviendo en santidad y agradándole con todo nuestro corazón. Ahora, no quiere decir que vamos a andar una cuarta del suelo. No quiere decir que somos perfectos. No quiere decir que un día no voy a discutir con mi esposa. No quiere decir que no voy a responder un día con ira. No es justificable, pero somos humanos. Estamos en un cuerpo imperfecto y la regeneración del Espíritu Santo, cuando entra Dios en nuestra vida, nos va cambiando y va haciendo una obra en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Por lo tanto, dice la palabra: ¿qué he de hacer ante tanto amor? ¿Qué he de hacer ante tal magnitud de su misericordia con mi vida? Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas y con todo tu corazón. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cómo pagaré yo al Señor lo que Él ha hecho conmigo? No hay oro, no hay dinero, no hay nada humano con lo que tú le puedas pagar al Señor. Pero una muestra de mi amor hacia Él no son mis palabras, sino en vivir para agradarle, en sentirme mal cuando peco, en sentirme mal cuando tengo envidia de un hermano o de una persona, en sentirme mal cuando divulgo una mentira, en sentirme mal cuando olvido todas las cosas que Dios ha hecho en mi vida. Por lo tanto, el Señor en esta mañana nos llama a volvernos a Él de todo nuestro corazón, en arrepentimiento. ¿Cuántos dicen amén? Arrepentimiento significa cambio de sentido o cambio de rumbo. Yo no sé de aquí cuántas veces vamos por la autovía, lo he predicado también en muchas ocasiones, y nos equivocamos de la entrada y a veces buscamos ese cartel que pone cambio de sentido, ¿verdad? Y ese cartel que nos marca una flechita que da la vuelta hacia el otro lado. Así es el arrepentimiento. El arrepentimiento no es que nos arrepentimos poco a poco, no. El arrepentimiento es drástico, es un don divino. Tú no te puedes arrepentir porque tú quieras. Yo no me puedo arrepentir porque yo quiera. Es un momento de gracia divina, es el don de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Que viene a tu vida
y te revela tus pecados, te revela tu condición. Eso se llama don de arrepentimiento. Y ahí es cuando nosotros clamamos a Él de todo corazón. Clama al Señor. Si quieres alguno de los dones del Espíritu Santo, nos enfocamos mucho en los dones de sanidad, en los cuales yo digo amén, profecía, misterio, etcétera, pero enfoquémonos en el verdadero don, que es algo inmerecido, en el arrepentimiento. ¿Cuántos dicen amén? Mira, amado, hay más gente que se va al infierno por el orgullo que por la droga. Hay más gente que se va al infierno por el orgullo que por robar. Hay más gente que se va al infierno por la prepotencia de su santidad, porque se creen mejores que otros, que por hablar mal de alguien. Necesitamos volvernos a Dios de todo corazón. Amar a Dios con toda nuestra mente, con toda nuestra fuerza y con todo nuestro corazón. Ese es el primer y gran mandamiento. Yo no necesito a alguien aquí o aquí a todas horas diciendo la Biblia dice, esto está mal, esto está mal. No, es mi corazón, es mi espíritu el que desea agradar a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Por lo tanto, no necesito un farolillo, no necesito un Pepito Grillo aquí diciéndome, o un angelito y un demonio que me diga esto está bien, esto está mal, o un predicador que siempre me esté condenando y mandándome al infierno. No, la predicación hay que darla, el infierno es real. Las personas que no se arrepienten se van una eternidad sin Cristo, pero aquellos que hemos conocido y recibido el Evangelio, está la vida del Señor Jesucristo dentro de nosotros, y nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu Santo, nos guía a toda la verdad. A medida que te llenes del Espíritu Santo vas a andar en santidad. A medida que leas su palabra y quieras ponerla por obra, tú vas a vivir en santidad. A medida que tus razonamientos sean por encima de lo que Dios demanda en lo que hay en tu interior, nos volveremos apáticos, fríos, inconstantes y perdidos, a pesar de que vengamos los domingos a la iglesia. Así que, amado, dice, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas y con todo tu corazón. Y el segundo mandamiento, a donde le vamos a dar hoy énfasis también, es: y amarás a tu prójimo como a ti mismo. La semana pasada, cuando nuestros hermanos William y Eugenia, María Eugenia, se consagraron en santo matrimonio, hubo uno de los textos que leí que era en 1 Corintios 13, cuando dice: si yo tuviera la fe de mover los montes de aquí para allá, si hablase en lenguas humanas o angélicas, si tuviera poder para mover los montes, si diera todos mis bienes, todo mi dinero para dar de comer a los pobres, y no tengo amor, de nada me sirve, nada soy como metal que resuena o como címbalo que retiñe. ¿Cuántos dicen amén? El amor es sufrido, el amor es paciente, el amor es benigno, el amor no busca lo suyo, el amor no se envanece, el amor nunca deja de ser, el amor todo lo soporta. Hermanos, si hoy nos ponemos en nuestra boca que somos hijos de Dios, ¿cuántos son de aquí hijos de Dios? Debemos de mirar al prójimo con los ojos de nuestro Señor Jesucristo. Si en esta mañana yo miro a Juanmi, o yo miro a Sandra, o yo miro a Cristina, o yo miro a David con mis propios ojos, empiezo a ver sus defectos, empiezo a enojarme con ellos, empiezo a decir esto no es justo. Pero si yo lo miro a través de los ojos de Jesucristo, que Él lo limpia con su sangre, que Él los trajo a este mundo con un plan y con un propósito, que Él no solo quiere salvarlos a ellos, sino que quiere salvar a otros a través de sus vidas, empiezo a ver a Cristo en la vida de mis hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Por eso, cuando yo vi a aquel hombre tirado en el suelo, había algo dentro de mí que me decía: no puedes dar tu paseo tranquilamente, no puede ser que se ocupe otro, porque solamente estás tú y ese hombre, pero hay un Dios que te ve en los cielos. Y cuando yo vi a ese hombre tirado en el suelo, me vi a mí tirado en el cartón hace muchos años. ¿Cuántos dicen amén? Por eso, amada iglesia de Jesucristo, dice la palabra que en parábola, una explicación natural, sencilla, para hacernos entender algo espiritual. Dice que pasó un sacerdote. Un sacerdote puede ser un cura, puede ser un pastor, puede ser alguien que lleve muchos años en la iglesia. Y este sacerdote no tocó a aquel persona porque el sacerdote pensó, o había una ley, que los sacerdotes no podían tocar nada inmundo, tanto el sacerdote
como el levita. Ellos llevaban la instrumentalización en la casa de Dios. Los levitas adoraban con instrumentos. El sacerdote no podía tocar, cuando hacía un funeral, no podía estar, tenía que estar un tiempo sin poder predicar o enseñar la ley, porque se consideraba inmundo. Cuando estas dos personas con alto rango en la sociedad eclesiástica o en la sociedad religiosa de aquellos tiempos pensaron: si yo toco a este hombre que posiblemente esté muerto, me meto en varios problemas. Uno, en que no tengo ganas, nadie se va a enterar de que yo no he atendido a este pobre, a pesar de que yo predique otra cosa. Pero si lo toco, tengo que estar sin predicar la ley o sin hacer los instrumentos de Dios. Por lo tanto, voy a hacer oído sordo y voy a hacer como que no lo he visto, pero ante la gente voy a dar buena apariencia. Pero de pronto, amado, pasaron estos dos que tenían cargo eclesiástico, que hablaban de Dios, pero no tenían a Dios. Así hay muchas personas hoy, hermano, personas que hablan de Dios, pero no tienen a Dios. Cuando hablan, no transmiten el poder de Dios. Parece que están en un velatorio y hablan y te cansan. ¿Cuántos están vivos? Por eso hay personas que dicen: no estoy de acuerdo, me hago mi propia iglesia, me hago mi propio grupo. Están muertos espiritualmente. No quieren someterse a la palabra de Dios. Hay personas que hablan muy bien de Dios, pero Dios no habla por ellos. Y hay personas que quizás no hablamos tan bien de Dios, porque mi esposa tiene una carrera universitaria, yo no la tengo. Mi esposa ha estado toda su vida estudiando, yo no. He estado toda mi vida delinquiendo y no sé hablar mucho de Dios, pero yo sé que Dios está hablando por mí en esta mañana. Y Dios te está diciendo: porque Jehová no mira lo que mira el hombre mira la apariencia, el hombre mira lo que tiene delante, pero dice el Señor: yo miro a su corazón. Y a pesar de cómo tú te encuentres en esta mañana, Dios te está viendo. Ve que tienes fallos, ve que tienes defectos, ve que quizás has pecado, pero está viendo en tu corazón en el anhelo que tienes de servirle. Y no hay que esperar estar en un púlpito para servirle, no hay que esperar estar en una alabanza para servirle. Sirve a tu prójimo, a la persona que tienes al lado, delante, detrás, a la persona que no conoce a Cristo. Esta iglesia comenzó evangelizando por las calles de tú a tú. Las etapas cambian y quizá tú ahora no tengas tiempo de salir de tú a tú, pero dile: Señor, dame una cita divina. Dame una cita divina. ¿A quién le puedo predicar el evangelio en este día? En esta semana, Señor, que yo pueda hablarle a mi vecino del amor tuyo. En esta semana que yo pueda llevarle una caja de fruta o de verdura y pueda decirle: esto es de parte de Dios. Sirve a Dios como eres, con alegría, con gozo, siendo recíproco a ese amor de Dios. Por lo tanto, cuando este samaritano se para y empieza a sanar sus heridas, a vendárselas con aceite y vino. El aceite, hermano, simboliza la unción del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que necesitas para hacer la obra de Dios? ¿Qué necesitas? Solamente al Espíritu Santo. Solamente al Espíritu Santo. Hace 14 años vinimos, justo 14 años hace en octubre, vinimos a este lugar a predicar el Evangelio, unos hermanos y yo, y comencemos a dar folletos. No teníamos experiencia, no teníamos dinero. Sí es verdad que nuestro cuerpo pastoral nos respaldaba, que para mí eso es muy importante, porque nadie se puede poner porque me da a mí la gana. Y hermano, y veíamos cómo los alcohólicos, hablábamos en la calle, cómo los alcohólicos en su casa tiraban el whisky por el fregadero. Orábamos por personas que estaban endemoniadas, poseídas por demonios, y eran libres de las posesiones demoníacas. Y teníamos algo, lo imprescindible, que era el Espíritu Santo. Necesitamos vendar las heridas de los demás con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, ese es el Espíritu de Dios. Es Dios manifestándose en medio de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Y ese Espíritu Santo es el que pone en nuestra boca sus palabras. No mis palabras, sino sus palabras son las que sanan. Las mías inconscientemente te pueden herir, pero las palabras de Dios te sanan, te restauran, te liberta, te levanta y te sana. Y teníamos al Espíritu Santo, tenemos al Espíritu Santo. La tercera
persona de la Trinidad de Dios. Y dice la palabra del Señor que Él los enviaba de dos en dos para hacer la obra donde quiera que iba, los 70 discípulos después de los 12. Y cuando vinimos a este lugar, hermano, comencemos a ver la gloria de Dios, porque teníamos aceite. ¿Cuántos de aquí tienen aceite? Si no tienes aceite, te animo, te insto a que tomes aceite en tus lámparas, porque el Señor viene pronto. Yo no te puedo dar fecha. Hay algunos que salen por TikTok diciendo que el Señor viene el día 12 de este mes. Ya sé que es mentira, porque la Biblia dice que nadie sabe el día ni la hora, ni aun los ángeles, solo el Padre que está en los cielos. ¿Cuántos dicen amén? Por lo tanto, toda persona que te dé fecha ya es un mentiroso. Pero es verdad, hermano, que la palabra de Dios dice que la venida del Señor Jesucristo está cerca. ¿Y cómo lo sabe? Dice la palabra: cuando miráis al cielo, veis si viene verano, si viene primavera, si viene invierno. ¿En qué temporada estamos ahora? En primavera, pero no porque nos lo han dicho en televisión, sino porque vemos las flores, vemos como los espárragos ya salen, ¿verdad? Vemos el ambiente, las alergias. Se nota que estamos en primavera, y se nota, hermano, por el ambiente espiritual, por las cosas que se están cumpliendo, que Jesucristo viene pronto a por su iglesia. Prepárate, aleluya. Necesitas aceite, la unción del Espíritu Santo en tu vida. Pero luego dice que lo sanó con aceite y vino. Con eso limpió sus heridas. El vino habla del gozo del Señor. Mira, hermano, ¿cuántos quieren servir al Señor aquí? Si le sirve, sírvele con alegría. Si no, no le sirva. Si tú vas a cantarle la alabanza sin ganas, mejor no cantes. Cristina. Saúl, si tú vas a tocar el piano sin ganas, mejor métete las manos en los bolsillos. Manolo, si vas a venir a predicar o a presentar obligado, quédate en tu casa. Si lo haces, hazlo con alegría. ¿Cuántos dicen amén? Si lo haces, hazlo con gozo. ¿Quieres que te dé un consejo, un truco que yo he aprendido? No sirva a los demás por amor, porque cuando te traicionen estarás amargado. Sirve a los demás por amor a Jesús. Sirve a los demás por amor a Jesús. Por eso cuando te hagan daño tú dices: da igual, Señor, lo hago por amor a ti. Ay, Señor, yo no puedo pastorear cuando a Moisés le dijo el Señor: Moisés, voy a destruir a este pueblo y hago otro nuevo para ti. Dijo Moisés: no lo hagas, Señor, porque yo lo hago por amor a ti. Ahora, si Moisés lo hubiese hecho por amor a ellos, tendría rencor en su corazón. Pero yo te amo, te sirvo por amor a nuestro Señor Jesucristo. Y dice la palabra que vendó sus heridas. ¿Y dónde lo llevó? Al mesonero. Dios lo llevó, o el samaritano lo llevó al lugar santo. Pero ¿sabes cuál es lo precioso de esto? Que el sacerdote y el levita eran judíos. Porque ese hombre descendía de Jericó, de una de las ciudades judías. Pero el que se paró era un samaritano. Y el samaritano y los judíos no se llevaban bien entre sí. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y qué pasaba? Que los samaritanos decían que se tenía que adorar en un sitio y los judíos dicen que había que adorar en otro sitio. De ahí la mujer samaritana. ¿Qué pasaba? Tenían doctrinas totalmente distintas, doctrinas que no compaginaban entre ellos. Pero ¿sabes qué? Hay momentos que lo importante no es la doctrina, hay momentos que lo importante no es quién tiene la razón, sino hay que atender a alguien que está malherido. Y si realmente tenemos a Jesucristo, tenemos que dejar nuestras diferencias, nuestras maneras de pensar, que si puedo, que si no puedo, que si tengo que poner el café o que si tengo que poner el puchero. Da igual, hermano, la necesidad es más importante que las cosas que pueden esperar. ¿Cuántos dicen amén? Sí. Marta, 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 afanada y turbada. Tu hermana María ha cogido la mejor parte, que es estar un ratito conmigo. ¿Cuántos dicen amén? Yo siempre se lo digo cuando las hermanas me dicen: es que no he ido porque tengo que fregar. Digo: ya hay tiempo para fregar. ¿Cuántas de aquí fregan todos los días? A ver, levanta tu mano. Fregan, barren, hacen la cama todos los días. ¿Ves? Levanta la mano sin miedo. Los hombres también. Yo barro y frego mi casa, ¿eh? ¿Barréis y fregáis? Si un día no se barre y no se frega, no pasa nada. Claro, si se barre todos los días. Si no se barre en un mes, cada día es peor. Pero si todos los días se barre y se frega, por una vez que no se haga, no pasa nada. ¿Cuántos dicen amén? Ay, es que tengo que hacer la comida.
Si un día hay que comer un bocadillo, tampoco pasa nada. Lo más importante es darle gloria y honra a nuestro Señor Jesucristo. ¿Estáis vivos todavía? Digan amén los que están vivos. Aleluya. Y dice la palabra que este samaritano lo llevó al mesonero. ¿Y qué le dijo al mesonero? Cuídamelo o cuídemele. Dice, toma 2 denarios, 2 monedas. Dice, y si falta algo, cuando vuelva a venir te lo pago. Es decir, lo llevó al mesonero y dio de sus propios recursos. Ahí no había un fondo misionero ni nada. Dio de sus propios recursos. Y es que hay personas que si no se lo pones todo en bandeja no pueden servir. Él se dio sus propios recursos. ¿Cuántos dicen amén? A pesar de que era judío. Cuando tú das una ofrenda, cuando tú das un diezmo, cuando tú das un bocadillo a alguien de la calle, cuando tú invitas a un café a alguien por amor, tiene su recompensa. Porque dice la Biblia que no quedará sin recompensa cualquiera que le dé un vaso de agua a uno de mis hijos. Todo lo que tú des por amor a Dios de tus propios recursos, Dios te va a recompensar. Aquí y en el cielo. ¿Cuántos dicen amén? Mira, te voy a contar un testimonio. Y Dios me está escuchando y es real. Cuando yo me convertí al Señor en la iglesia de Antequera, donde yo me congregué 5 años, allí pasaban la ofrenda. ¿Y tú sabes lo que yo hacía cuando pasaban la ofrenda? Hacía así. ¿Sabes por qué? Porque me daba vergüenza no poder echar. Y digo, porque no tenía. Dios sabía, hermano, lo que es 1 céntimo, no tenía. Para tener unos zapatos tenía que orar. Tenía unos zapatos rotos y decía, me regaló un hermano un traje. Y yo estaba más delgado, claro. Y aquel traje, digo, ¡ay, qué traje más bonito, de Zara! Pero no tenía zapatos. Y yo decía, Señor, me hacen falta unos zapatos. Hermano, esa semana alguien donaba una bolsa con ropa y había unos zapatos de mi talla. Y si no me venían, me cortaba la uña para que me entraran bien. Pero venían los zapatos, hermano. Y vivía por fe. Y cuando pasaban la ofrenda, yo oraba y decía, Señor, tú sabes que me gustaría echar, pero no tengo. Tú sabes, Señor, que yo quiero, pero no puedo. Y ¿sabes qué? Una vez mi hermano me mandó 30 euros, una ofrenda de 30 euros. Y lo primero que hice de esos 30 euros fue apartar 3 euros. Y los metí en un sobrecito. No puse mi nombre y lo eché en la ofrenda, hermano. Y aquel día miraba al ofrendero desde lejos. Digo, gloria a Dios, que hoy voy a poder echar mi ofrenda. ¿Sabes qué, hermano? Siempre anhelé tener una casa. Porque yo vivía en la calle. Y yo le dije, Señor, algún día tú me darás una casa. No era pastor ni nada. Hoy tengo una casa y está pagada, está en propiedad y no tengo hipoteca. Aleluya. ¿Sabes por qué? Porque mi suegro, que la iba a vender, no la vendía. Y cuando nos la prestó para vivir, él la quería vender y ponía un cartel en la ventana, se vende. Y yo llegué allí con unas tijeras y por la fe quité el cartel. Y dice mi mujer, no haga eso que mi padre se va a enfadar. Digo, tu padre no se va a enfadar. Cogí y tiré el cartel. Y fui ahorrando todos los meses un poquito y le dije a mi suegro, mira suegro, me voy a comprar un piso y voy a pedir un préstamo. Y dice, pero si tenéis esa casa, digo, ya, pero esa casa es de usted, está a su nombre. Y dice mi suegro, pues ponerla al nombre tuyo y al nombre de ella, yo me quito de la hipoteca y la casa es vuestra. Y pagada totalmente, aleluya. Es decir, hermano, yo sé firmemente que aquel día que le decía, Señor, yo no puedo ofrendarte, pero tú lo vas a hacer. Hoy no tengo un par de zapatos, tengo 20 pares de zapatos, pero hubo un día que tuve que vivir por la fe. Y aquel mesonero, para no salirme, le dice, cuídamele, y si debo algo, cuando venga, te lo pagaré. Una pregunta, ¿cuántos compran en Mercadona? ¿Mercadona? No voy a hacer o en el día o en el día. Si te falta algo, ¿te lo dan fiado? Es una multicadena multinacional. Pero si tú vas a Super Carmela o a la tienda de Paquita, la del pueblo, y le dices, dame un melón, un paquete de leche y una barra de pan, y si me falta algo, cuando cobre te lo pago. ¿Sí o no? ¿A que sí? ¿Y por qué te dejan fiado? Porque tienen confianza.
porque te ven. Si no te conocen, no te dan fiado, ¿sí o no? ¿Verdad? Como la Antonia esa de allí de Fuentes Vaqueros, Manolo. Pues te da fiado, ¿por qué? Porque sabe dónde vives, sabe quién eres y porque ya ha ido más de una vez y le has pagado. Eso me habla a mí de que cuando el mesonero le dijo, si me falta algo, ya te lo pagaré, es que el samaritano, su estilo de vida era llevar personas desvalidas, personas que habían sido asaltadas y llevarlas al mesonero. Y el mesonero le conocía. Por eso le daba fiado. Hermano, ser un hijo de Dios no es un día salir aquí a hacer la oración de fe, que está bien. Ser un hijo de Dios es un estilo de vida. ¿Cuántos dicen amén? La salvación no es un día. La salvación es un camino. Porque Dios viene y te salva. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero tenemos que seguir caminando en salvación. ¿Cuántos dicen amén? Cada día esforzándonos por andar en sus caminos, por agradarle de todo nuestro corazón. Y acabando, dice la palabra del Señor en Mateo capítulo 25, verso 35, dice, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentemos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el Rey de Reyes y el Señor de Señores, aleluya, les dirá, de cierto os digo, que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Entonces dirán también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno que está preparado para el diablo. Hermano, cada vez que tú haces algo por amor a Dios, a alguien, se lo está haciendo a Dios mismo. Hermano Ismael, no te ofendas, ¿eh? Voy a usar mis palabras. Cada vez que tienes que afinar, cuando das la caja, en tirar los tomates que no están bien y las cosas. Eso tienes que afinarlo. Pero cada vez que das una caja, se la estás dando a Jesús. Juanmi, cada vez que repartes un saco de patata a aquellas personas que no tienen en loja, lo estás haciendo a Jesús. Cada vez que tú das 1 euro en la ofrenda o 1000, que 1000 no da nadie, pero es un decir, se lo estás dando a Jesús. Cada vez que tú llamas a un hermano y le dices, ven conmigo al culto, lo estás haciendo a Jesús. En cuanto a uno de estos se lo hicisteis, me lo hicisteis a mí. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a ponernos de pie. No sé, Cristina, si hay... No, todavía no. No sé si hay alguna alabanza que podamos repetir. La segunda, creo. Ir preparándola. Ponla en voz muy bajito y deja la melodía. Santiago 1:19 dice, por tanto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír y tardo para hablar, tardo para irarse, porque en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Y dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestra alma. Tenemos que desear la palabra de Dios como esa leche, bájale volumen, Ismael, como esa leche al bebé. Tienes que darle leche a ese niño. Pláci le da leche a esos niños, ¿verdad? Y esos niños crecen y se ponen fuertes. Nosotros necesitamos la leche espiritual que es la palabra de Dios. Desechando toda malicia, todo rencor, toda ira, toda sospecha. ¡Ay! Si yo doy 1 euro en la ofrenda, ¿quién se lo va a gastar? ¿Tú a quién se lo das? ¿A Dios?
olvídate de lo demás. ¡Ay! Si yo le doy un bocadillo a este hombre, luego lo va a tirar a la basura. Allá el hombre con lo que haga con el bocadillo, pero tú dale el bocadillo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¡Ay, ese hombre, y si le doy unos zapatos, los va a tirar! Tú dale los zapatos, porque a Dios se las has dado. La responsabilidad del otro le tendrá que dar cuenta a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero mira lo que dice. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores olvidadizos, engañándoos a vosotros mismos, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no la hace, este es semejante al hombre que se mira en un espejo y luego se olvida de su rostro. Pero mira lo que dice. Mas el que mira atentamente a la perfecta ley. ¿Qué ley? ¿La ley del Antiguo Testamento? No, a la de la libertad. ¿Cuál es la ley de la libertad? Que Dios nos hizo libres del pecado, que Dios ha puesto su Espíritu Santo y nos guía toda la verdad, que tenemos el arma más poderosa, que es la palabra, y el amor los unos por los otros. Y dice: y el que persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso o espiritual, ¿cuántos de aquí se creen espirituales? ¿Nadie? Entonces estamos perdidos. ¿Te crees espiritual? Bueno, sí. Y mira lo que dice la palabra. El que se cree espiritual, el que se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña en su corazón, la religión o la espiritualidad de tal es vana. La espiritualidad o la religión pura, sin mácula delante de Dios, es visitar a los huérfanos, a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Muchos me dirán: ¿cuál es la religión verdadera? La evangélica, la protestante, la católica. Aquí está. La religión pura y sin mácula o sin mancha delante de Dios es hacer el bien a los demás y guardarse en santidad. ¿Cuántos dicen amén? Y guardarse en santidad. Ahí donde tú estás, cierra tus ojos. Mira, en esta mañana, y ahí puedes sí quitarlo, Cristina, Dios nos hace un llamado a servirle